yo quisiera partir, ¿verdad?, trasladando ese versículo. Tampoco quiero que usted piense que vamos hoy a estar desarrollando este versículo como lo hemos hecho en otras oportunidades, sino que le di también una apertura a los hermanos que van a compartir temas para que pidieran al Señor, para que buscaran al Señor y que ellos pudieran compartir de lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les ponía en su corazoncito. Pero esta es la cita bíblica que nosotros pusimos, ¿verdad?, en la imagen de la actividad. Apocalipsis 4:7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esta es un perfil de lo que es un ser viviente, ¿verdad?, en la esfera celestial. Y nosotros hemos entendido que Dios le dijo a Moisés que cuando iba a hacer el tabernáculo, que el tabernáculo lo hiciera conforme al diseño que el Señor le mostrara. Entonces, de alguna manera, Dios le mostró el diseño celestial a Moisés y como un hombre espiritual, Él lo trasladó a la tierra, ¿verdad?, lo arrastró y lo establecieron en esta estructura, ¿verdad?, terrenal, y se hizo el tabernáculo, conocido como el tabernáculo de Moisés. Lo tremendo de esto es que a David, al rey David, se le abre una frontera de entendimiento donde le aparece algo muy similar, creo, porque él establece también un diseño de adoración continua y fíjese que ese se le llegó a llamar el tabernáculo de David. Fíjese, el tabernáculo de David, pero era peculiar, era bien peculiar porque el tabernáculo de David no estaba basado en liturgia, sino que estaba basado en presencia. Diga conmigo, el tabernáculo de David no se basaba en liturgia, sino en presencia. O sea que en el tabernáculo de Moisés teníamos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero cuando David levanta, ¿verdad?, un tabernáculo, lo que levanta es una tienda donde puso el arca del pacto y puso cortinas. Y alrededor del arca del pacto, alrededor de la presencia de Dios, Él estableció todo un diseño de adoración. Lo interesante de esto es que Él ocupó, ¿verdad?, una misma estructura como lo hizo Moisés desde el punto de vista de traer lo celestial a lo terrenal. ¿Por qué decimos esto? Porque Él establece 24 órdenes sacerdotales. 24 órdenes sacerdotales por turno, por oficio, por tarea, que iban a estar oficiando y trabajando alrededor de la presencia, alrededor del arca. Y lo tremendo de esto, que Él establece 4, hermanos amados, hermanos, ¿verdad?, de la familia de gente de verdad de música, que era Asaf, que era Jedutum, que era Emán, y cada uno de esos representa una familia musical, una familia de cuerdas, una familia de percusiones, ¿verdad?, y una familia de vientos. Cada uno de esos, ¿verdad?, Asaf, ¿verdad?, Jedutum y Emán. Cada uno de esos significa un nombre, cada uno de esos significa un rostro. Y fíjese que ponen a un director de alabanza que le ponen Kenanías. Entonces, qué curioso es que pone David el arca del pacto, establece 24 órdenes sacerdotales, establece 3 familias musicales y pone un director musical. Entonces, pone 24, la presencia, y pone 4 rostros. Y cuando vemos esa misma figura, nosotros la vemos en Apocalipsis 4. Pareciera ser que David entonces vio esto y vio que había 24 ancianos alrededor del trono que no dejaban de decir santo, 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 y vos a seres vivientes. Y este ser viviente que él vio también tenía 4 rostros. Entonces él trasladando, homologando lo celestial a lo terrenal, trae ese diseño y lo arrastra para acá. O sea que de alguna manera David quería, ¿verdad?, establecer un modelo de adoración a tal punto que se transformó David en maestro para las naciones. Y que curiosamente hay una profecía bíblica, ¿verdad?, en el libro de Amós, si no me equivoco, en el capítulo 9, estoy haciendo disco duro mental, ¿verdad?, porque solamente estoy trasladando estos principios para poder meterme en la temática. Así que de acuerdo a mi disco duro mental debería estar en
Amós 9:11. Si me equivoco, usted me dice, pastor, se equivocó y está en otro versículo. Pero ahí debería decir algo como que el Señor restaurará el tabernáculo caído de David. ¿Está bien? Ok. Y eso es interesante porque nosotros, ¿verdad?, vemos una canción que habla acerca de como que nosotros pudiésemos restaurar el tabernáculo caído de David, pero finalmente el versículo dice, Dios restaurará. Diga conmigo, Dios restaurará. Y cuando alguien restaura, en algún aspecto, siempre la restauración tiene que brotar de la fuente del diseño original. Nadie puede restaurar algo si no conoce cuál fue el diseño original. Todo restaurador, para restaurar, tiene que conocer el diseño original. Imagínese usted, me pasan a mí una mesa torcida. Yo, para poder restaurar la mesa, tengo que saber cuál era el origen de esta mesa, cuál fue el diseño de esta mesa, o cómo era esta mesa, para poder restaurarlo al diseño original. No hay nada más peligroso que restaurar sin entender el diseño original, porque usted puede restaurar, aunque esté restaurando, puede restaurar mal. Lo puede llevar a algo que no era. Y esa persona puede pensar, yo estoy restaurado, sí, pero te restauraron a algo que tú no eras. No te llevaron a tu diseño original. No te llevaron al perfil que tenías que tener tú desde el propósito divino. Entonces viene el Señor y dice, si yo no me involucro en esto, entonces ellos comienzan a restaurar esto, pero yo les quiero dejar esto como una señal profética del tiempo final, de que yo mismo me involucraré como fuente de diseño original para que ellos puedan comprender de qué manera este tabernáculo, al restaurarlo yo, va a ser parte de sus vidas, va a ser parte de su caminar. Entonces viene avanzando y se encuentra con mucha gente que comenzó en el camino a tener cierto tipo de liturgia. Se encontraron gentes que tenían, ¿verdad?, una adoración litúrgica, una adoración religiosa, y eso se arrastró, hermanos amados, en el tiempo de Jesucristo. Luego en los Hechos de los Apóstoles, Pablo se encontraba con gente que adoraba y ni siquiera sabía lo que adoraba. Se encontró con unos griegos y les dijo, veo aquí un altar que dice al Dios no conocido y ustedes lo adoran. A ver, yo les quiero presentar entonces, aprovechar ese argumento religioso que ustedes tienen para que ustedes entiendan que adoración no es liturgia. Entonces al Dios que ustedes adoran sin conocer es aquel que yo les quiero hacer conocer, porque es importante entender que la adoración nace de Dios y tiene que volver a Dios, porque esa es la fuente. Para restaurar una vida de adoración yo tengo que conocer la fuente. Si yo no entiendo lo que es un adorador, ¿qué tipo de restauración, de adoración voy a tener en mi vida? Lo puedo llevar a cualquier cosa. Entonces puedo interpretar que adoración es cantar lento. Puedo interpretar que adoración es tocar una guitarra, rasguear una guitarra. Puedo interpretar que adoración, hermanos amados, solamente se limita a un concepto, pero adoración, hermanos amados, es fuente, adoración es vida, y Jesús le traslada esto a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana, como era por diseño una estructura mezclada no va a entender el diseño original puro. Entonces el Señor le decía, mujer, en otras palabras está diciendo, usted mujer, que ha caminado con una mezcla, que ha alterado el diseño original, yo le vengo a decir que usted no tiene que ser una mujer religiosa. Usted está me diciendo que usted adora y me dice que usted adora de esta manera y que en este pozo usted adora y que este pozo es más antiguo y que usted está haciendo, ¿verdad?, una defensa de montes, y Jesús le dice, no se equivoque. Va a llegar el día que ni siquiera la adoración la vas a focalizar en un lugar, ni en este monte, ni en este otro monte. Tú podrás decir aquí, allá, viene la hora. Y la hora es, mujer, donde van a levantarse verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración tiene que contener verdad, porque tienen que salir de la fuente, porque si no, no entendemos cuál es el diseño original. Pero tiene que contener espíritu. Y es por eso, hermanos amados, que cuando nosotros no entendemos el diseño original, podemos establecer patrones inadecuados o podemos perfilar cosas de forma inadecuada. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, debemos entender que para poder restaurar algo en nuestra vida, Dios te tiene que involucrar en esa restauración. Involucrándose Dios en esa restauración, entonces vamos a entender nosotros cuál es el diseño de adoración, para entender cuál es nuestro diseño como adoradores. Fíjese qué interesante, adoradores no como gente solamente que cumple liturgia, que cumple reuniones, que viene al templo,
que se reúne a cantar, que sirve, sino más allá, más allá. Adoración para mí es fluir, adoración para mí es flexibilidad, adoración, ¿verdad? Mi modo de ver tiene que ver con entendimiento, adoración tiene que ver con ausencia de rigidez. Un adorador va a ser como el agua, un adorador va a ser como el viento, va a entender que se puede trasladar adoración mientras Dios esté presente. Y como Dios es espíritu, no lo podemos perfilar de una forma, de una manera. Y qué bonito es esto, porque Él nos dejó que el Espíritu Santo estaba con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y si nosotros tomamos esa figura, adoración está con nosotros, adoración está dentro de nosotros, pero adoración viene sobre nosotros. Para nosotros no estar ligados, ¿verdad?, ni a liturgias, ni a formatos, aunque la estructura es importante hasta un punto, pero los turnos, hermano, por ejemplo, se pierden cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, se pierden los turnos. Ejemplo de esto, cuando Salomón edifica el templo, ponen turnos sacerdotales y cae fuego del cielo, ningún sacerdote pudo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Mientras existiera fuego adentro, nadie se motiva a meter al fuego. Entonces todos quedaron ahí, ausencia de turnos. No pudieron cumplir sus turnos. ¿Quiere decir que no había adoración? ¿Quiere decir que no había adoración? Sí la había, ¿por qué no iba a haber? Entonces quiere decir que adoración es más que un turno. Ah, no voy a poder adorar porque no puedo hacer mi turno. Papito, no estás entendiendo nada. ¿Me toca turno? No, no voy a ir a adorar. Papito, no estás entendiendo nada. Entonces no estás pensando que turno es adoración. Cuando realmente el que es adorador carga turnos. Es decir, entiende que todo tiempo que está en la presencia del Señor tiene un turno para poder agradar a Dios. No por causa de que mi nombre esté en una nómina, sino porque es causa de lo que yo tengo que hacer. David trasladó esto, lo arrastró a la tierra, empezó a perfilarlo, Dios lo tomó, Dios dijo, este es el tipo de tabernáculo que yo quiero y quiero que ustedes sepan que yo lo voy a restaurar en el tiempo final y que ese tipo de diseño nos va a acompañar hasta el tiempo, ¿verdad?, de lo celestial. Y fíjese que está ahí, en la mera dimensión. Y ahí estaban donde aparecen estos, ¿verdad?, rostros, semejante al becerro, semejante a hombre, semejante al águila, semejante al león. Y algunas cositas, por ejemplo, que podríamos explicar con relación a eso. Una adoración a nivel de león tiene que ver con una adoración elegante, una adoración que tenga un caminar firme. El león, hermoso entre las bestias, menea, ¿verdad?, su melena, no retrocede por nada, es majestuoso. Entonces una adoración tiene que tener un caminar claro, pero tiene que ser elegante, es decir, se tiene que admirar, tiene que marcar presencia, tiene que marcar, ¿verdad?, un diseño claro. Uno tiene que saber que hay peso, que hay gloria, que hay autoridad. Por eso es que el león, ¿verdad?, como rey de la sabana, la gente le dice el rey de la selva, pero le falta estudiar un poquitito, el rey de la sabana. El rey de la selva es el gorila, pero el rey de la sabana es el león. Entonces, ¿verdad?, pero dice rey entre las bestias, entonces, pero no retrocede por nada. Ahora, qué interesante, vemos características ahí, Israel como león se levanta, hablan del cachorro de león, son el perfil de la adoración de león. Aquí, muchas cosas que compartir con relación a eso. La adoración de águila que hemos estado estudiando, un águila volando, arrebata a su presa, ¿verdad?, sigue un camino oculto que otros no pueden conocer ni van a descubrir, no es carroñera, tiene su rema. Quiere decir que la adoración a nivel de águila siempre tiene que tener un rema cuando adora. Por eso que es interesante entender que una es la estructura, en el caso de los hermanos de la alabanza, una es la estructura mecánica que se tiene para partitura, apréndase la canción, ensáñese la tonalidad, venga en el coro, entre en la parte, salga en la parte, esa es la estructura. Pero el águila, cada vez que está en el cielo, visualiza su presa. No es carroñera, es decir, tiene su rema. Entonces eso significa que en la adoración hay que aprender a entender el rostro de la adoración.
No todos los cultos son iguales porque la adoración es como el viento, no sabes a dónde viene ni sabes a dónde te va a llevar. Entonces cuando tú te planteas así, pero dejas fuera el viento, la única estructura que deja fuera el viento es el orgullo. Como dice la Escritura, Leviatán, escamas tan unidas que ni el viento penetra. Entonces un adorador orgulloso va a mantener su protocolo, pero no va a dejarse llevar por el viento, es inflexible. Por eso que adoración es fluir, adoración es entender. Alguien puede decir, vamos a cumplir con todo, ensayamos 10 temas, tenemos que darle los 10 temas, y de repente el viento viene, pum, te toma, y estuviste con 2 temas, y te dio el Señor en el aire, en la adoración de águila, en el aire te agarró, te dio un rema, y de repente empezaste a agarrar ese rema y empezaste a fluir en algo que ni siquiera tú pensabas, y de repente se perdió el turno, se perdió el molde, se perdió la estructura, pero la presencia estaba ahí. No, entonces por eso a nivel de predicador también, imagínese usted, a nivel de adorador, predicador, adorador, no tienen que estarse suscritos en tema, voy a caminar porque tengo que terminar los versículos que tenía, que tengo que... No, papito, ponte a predicar la estructura. Pero en el momento que tú estés enseñando, el viento no sabe de dónde viene ni sabe de dónde te va a llevar. Entonces cuando tú estés enseñando, viene acá, pum, te toma, y de repente tú en el momento del desarrollo pasaste por un versículo, si el Espíritu Santo te dio un rema, pum, algo ocurrió en el culto, déjalo hasta ahí. Déjalo hasta ahí. Porque ahí viste por dónde vino el viento y a dónde te quería llevar. Y de repente algunos ven que el viento viene y se queda, y que en su mente quieren terminar el tema. Entonces viene el viento, ¡pum! Y le dan con la cuestión. Entonces siguen, terminan el tema, pero el viento se les pasó. Porque no son flexibles. Esas cosas te las dan los años. Te las dan el entendimiento, te las dan la comprensión. El rostro de hombre es el culto racional, que es lo que estamos hablando. Dios nos dio la capacidad para poder analizar una adoración con entendimiento, una comprensión de lo que estamos haciendo, una comprensión de lo que debe hacerse. Por eso es que es tan importante los expertos, ¿verdad? Que hablamos con el pastor Willy el domingo, por ejemplo, cómo se canta esto, cómo se hace, qué contenido tiene que tener, cuál es lo que vamos a repetir, cómo debería ser nuestra estructura al adorar, al caminar, al comportarnos, adoración en mi trabajo, cómo debiera ser, qué es lo que debo hacer, esa es mi adoración racional. Racionalmente tengo que entender qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Es un adorador que tiene una adoración con entendimiento. Y en la noche, cuando compartamos, ¿verdad?, el cierre de esta jornada, ahí te voy a hablar algo muy lindo, para que veamos cuál es la evolución. Por eso que es muy importante tener ese culto racional. Entonces, dicho sea eso, me quiero poner ahí en el rostro de buey. Porque, que es el rostro de becerro. Y no le alcancé a avisar a la hermana de diseño para que hiciera algo, porque vino así, como un viento. Entonces dije, ya, voy a hablar un poquitito acerca de eso. Pero quiero puntualizar algunas cositas que son interesantes con relación a eso. Y dice Isaías 1, versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando usted va a ver este punto, cuando parte esta sección del libro del profeta Isaías, habla acerca de la maldad de Judá. Fíjese algo, usted sabe que Judá era el cuarto hijo, ¿verdad?, de Lea, y que es, ¿verdad?, la antesala a Isaacar, es la antesala a la recompensa, la celebración, la adoración, el reconocimiento, ¿verdad? Pero en la Escritura, cuando usted ve a Judá, Judá tenía límites, pero Judá tenía muchos problemas con el diseño. Judá tenía problemas con los receptores que tenía dentro. Judá tenía problemas con el perfil. Judá tenía problemas con la codicia. La homologación de Judá, del hebreo al griego, es Judas. Y usted se fija, hermanos amados, o caminas bien para llegar a hacer la celebración de Jehová, o terminas ahorcado.
por tu propia codicia. Y fíjese que es tremendo, por eso que nosotros vemos estos grandes polos. Vemos gente que se transforma en un adorador de vida, a nivel de trabajo, a nivel de estudios académicos, a nivel de familia, a nivel de música, a nivel de servicio, a nivel de templo, a nivel de ministro, todos esos niveles. O vemos otro tipo de personas que también tienen ese ADN, pero se trastoca y se transforman en algo que no tienen que transformarse. Entonces, muy importante lo que está hablando, la maldad. Entonces dice el versículo 2, ¿usted lo tiene ahí? Isaías 1, versículo 2. Dice ahí, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Aquí me parece interesante poder ver esto. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién quiere entregarle Dios el mensaje? Voy a repetir. Oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Ok? Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué le habla a los hijos que él cría y que engrandece y que se rebelan? Y cuando le está pensando en Israel, por lo que había hecho Judá, les dice, oíd cielos. Escúcheme bien, arriba hay una estructura jerárquica creacional que está continuamente adorando a Dios. Pero siendo un adorador de posición, nunca se te puede olvidar la recomendación. Escúcheme bien, un adorador de posición que aún entiende y que habita en un ambiente, nunca se debe olvidar que hay recomendaciones que no se pueden olvidar. Él les dijo, oigan cielos, oíd cielos. ¿Por qué les dijo oíd cielos? Porque había habido una rebelión a nivel celestial. No se olviden ustedes, les voy a dar una corrección aquí en la tierra para que me escuchen, pero ustedes no dejen de oír. Es como que nosotros enseñamos, háblale a Pedro para que escuche Juan. Es cuando usted dice, voy a corregir a aquel. Entonces yo le digo al Simón, Simón, lo que tú hiciste no está bien, pero yo me doy cuenta que al lado de él está el Alonso, está el Javier, está el que. Entonces dijo, voy a aprovechar. Oye Simón, ¿verdad? Escucha Simón. Oye Javier. Escucha Simón. Oye Alonso. Te estoy hablando a ti, pero ojo, no, tú pon atención en la recomendación que te estoy dando. Esto también te va a servir a ti. ¿Me doy a entender, hermanos? A veces nosotros, ¿verdad? Cuando estamos recibiendo una enseñanza podemos pensar, pero yo no deje de diezmar. Pero yo diezmo, esto no es para mí. Escucha tú. Oye, ¿qué? Oye tú también. Aprende de esto. Sé sabio. Agarra esta instrucción. Entonces viene y le dice, el buey conoce a su dueño. El asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Hermano, le empieza a dar una descripción bien fuerte. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces empieza el Señor a darle ese ángulo, ¿verdad? A este perfil, a este respecto. Pero lo interesante es que pone énfasis en que el pueblo tiene que entender y tiene que conocer. Por eso que le digo yo, para poder llevar una restauración a su diseño tenemos que saber cómo era. Le decía yo a los hermanos, aunque usted lo va a escuchar en el valor de la palabra en uno de estos días, cuando salga este programa, el fin de la administración. ¿Cuál será el fin de la administración? Que toda la vida nosotros estemos, dele, en un bucle, en un círculo vicioso. ¿O Dios quiere mostrarte tu fin? Porque imagínese usted, Adán estaba en el origen, pero por causa de su pecado involucionó. ¿Y qué es lo que busca Dios a través de Cristo? Llevar al mismo hombre al origen. Entonces decir que Cristo es nuestro fin para poder volver a llevarnos al origen. Entonces el fin de la administración es que te muestren a dónde te quieren llevar, para que tú establezcas un parámetro de valoración de lo que realmente tú eres.
realmente sepas qué capacidades tienes, realmente sepas qué asignación tienes, realmente tú sepas qué es lo que Dios espera de ti. Cuando alguien sabe lo que Dios espera de uno, entonces está en este punto y dice, allá tengo que llegar, este trecho es el que tengo que caminar. Por lo tanto, todo proceso de administración, cuando yo sé a dónde tengo que ir, establece surcos de trabajo. ¿Por qué? Porque voy a ir corrigiendo todo lo que esté mal para poder llegar hasta donde yo tengo que llegar. Si yo no tengo claro a dónde tengo que llegar, entonces voy a estar entonces en un círculo vicioso. Siempre voy a estar ahí, siempre voy a estar ahí. Pero, hermano, una administración busca la sanidad, busca restaurarte, busca llevarte a la restauración del diseño en aquella parte que tienes que restaurar para llevarte al diseño de lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando no hay entendimiento, cuando no hay conocimiento, nosotros podemos perder mucho tiempo. Y cuando uno pierde tiempo, puede extraviarse fácilmente. Entonces acá, hermanos amados, cuando habla, conocer se traduce del hebreo yadá. Conocer se traduce del hebreo yadá, que significa aprender a conocer, aprender a percibir. Mire que es interesante, yadá. Israel no entiende, mi pueblo no percibe, mi pueblo no aprende a discernir. Entonces un adorador con rostro de buey tiene que aprender a discernir su señorío, tiene que aprender que su vida se ciñe, hermanos amados, sujetamente a una potestad superior, a una estructura jerárquica superior. Por eso que Jesucristo le dijo, ¿por qué ustedes me dicen que yo soy su curios, pero ustedes no hacen lo que yo les mando? Como que era una contradicción. Si tú dices que el Señor es tu curios, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu respirar, Él es el dueño de tus propiedades, Él es el dueño de tu familia, Él es el dueño de tu tierra, Él es el dueño de tu ropa, Él es el dueño de todo lo que tú eres. Entonces el curios es dueño de todo en todo. Jesús le decía, ustedes dicen que yo soy dueño de su tiempo, pero cuando yo les mando a hacer algo en ese tiempo, ustedes no lo hacen. Déjense decir que yo soy su curios, porque todavía no han llegado a esa dimensión de morir ustedes y reconocer mi señorío. No han aprendido a percibir mi deseo, no han aprendido a discernir mi voluntad, no han aprendido a distinguir qué es lo que quiero de lo que no quiero. Mientras no lleguen a ese nivel, ustedes no tienen yadá, no tienen conocimiento de discernir, de percibir qué es lo que yo quiero. Pero ustedes siguen diciéndome, Señor, Señor, pero no ejecutan lo que yo les pido. Entonces venía el Señor en San Juan capítulo 13 y le dicen, ustedes dicen que yo soy rabí y Señor. Pero yo les digo, yo soy Señor y rabí. O sea, ellos le estaban diciendo, tú eres nuestro maestro, el que nos enseña. Y acto sucesivo, eran nuestros curios. Y entonces le está diciendo, ocuparon bien los conceptos, pero no ocuparon bien el orden. Yo quiero que ustedes primero reconozcan mi señorío, para que abracen correctamente mi magisterio. Ustedes no van a poder obedecer nada de lo que aprenden si yo no soy su Señor. Porque es difícil aplicar algo que uno sabe si no tiene señorío en su vida. La gente no lo va a hacer. Y por eso es que me parece tan interesante un versículo que sale en el apóstol Pedro, creo, que dice que para nosotros obedecer a Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que es difícil obedecer al curios si no tenemos una santificación del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, dígale conmigo, por favor, ayúdame a conocer. Ayúdame a conocer. Yo quiero tener yadá. Dueño se traduce de caná, que significa poseedor. El buey conoce a su dueño. Le estaba diciendo entonces que un buey, un adorador con rostro de buey, tiene que tener yadá, tiene que distinguir, tiene que percibir, tiene que conocer, tiene que comprender. Pero ese buey tiene que conocer que su dueño, hermanos amados, que es Canaán, es su poseedor.
su propietario, alguien que lo adquirió, alguien que lo rescató. Es decir, ese buey tiene que saber que alguien lo compró. Imagínense usted en el ganado, hermanos amados, cuando ocupan ganado, es fácilmente robarse ganado ajeno, ¿verdad? Por eso que la Escritura decía, el que roba ovejas, el que roba bueyes, tiene que pagar. Si roba un buey, tiene que pagar 5 veces. Si roba una oveja, tiene que pagar 4 veces. Había normas de eso. Pero ¿por qué ocupan la estructura de marcar el ganado? Porque el ganado es un sello, ¿verdad? Perdón, el ganado necesita un sello de propiedad. Entonces cuando le dice aquí, el buey conoce a su dueño, el buey conoce a su caná, a su poseedor. Tiene un sello sobre su vida. Tiene un sello sobre él. Fue adquirido, fue rescatado, fue comprado. Tiene esa característica sobre su vida. Entonces eso nos enseña que todo buey que es un servidor debe tener la experiencia testimonial del rescate de su Señor. Tiene que saber que Cristo, hermanos amados, le rescató, le pagó su deuda, perdonó sus pecados, porque es un adorador que tiene comprensión de lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. El siervo que no reconoce, hermanos amados, como dice la Escritura, quién es su dueño, va a terminar sirviendo a más de un Señor. Y cuando ocurre eso, hermanos amados, es algo que a Dios no le agrada, porque inmediatamente se establece estructura de amor o de odio. Amarás a uno y aborrecerás a otro. Entonces, el diseño es que tú vas a servir verdaderamente a lo que tú amas. Nadie sirve a lo que no ama. Por eso, cuando un esposo sirve, es porque ama. Cuando un hijo sirve, es porque ama. Cuando una esposa sirve, es porque ama. Porque nadie sirve lo que no ama. Amén. Así que replantéese usted en su casa qué tipo de servicio hace como esposo, como esposa, como hijo, para que vea qué tipo de amor tiene. Porque la estructura opuesta del amor es aborrecer. Pero si yo le pregunto, levánteme todos los que aborrecen, nadie va a levantar la mano. Levanten la mano los que aborrecen a Dios. Nadie va a levantar la mano. Pero si se lo aterrizo esto, los que no aprenden a dar son aborrecedores de Dios. Y el principio que vamos a ver en algún culto cuando el jefe Espíritu Santo dé la pauta, lo haremos, es la recompensa de lo mejor. Y dentro de las recompensas de lo mejor es mejor dar que recibir, porque el dar está íntimamente involucrado con el amor. De tal manera Dios amó que dio. Nadie puede dar amor, hermanos amados, que se repercute en el servicio si no aprende primero a amar correctamente. Eso no va a ocurrir. Entonces debemos adquirir estos principios, Dios santo. Primera de Reyes 7, versículo 25. Y descansará sobre 12 bueyes. 3 mirarán al norte, 3 mirarán al occidente, 3 mirarán al sur. Estos 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Fíjese que aquí establecen los 12 que representan las 12 tribus de Israel. Y si usted homologa eso al Nuevo Testamento, representa también los 12 apóstoles del Cordero. Pero en definitiva, para este ángulo de enseñanza, entonces repercutiría en la estructura apostólica. Lo apostólico, hermanos amados, es la faceta de adoradores, porque los adoradores cargan agua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Adoración es fluir, adoración es viento. Y Jesús dijo, el que cree en mí y tenga sed, va a venir a mí y va a beber. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Adoración es agua, adoración es espíritu, adoración es fluir. Entonces, dice la Biblia que sobre estos bueyes reposaba el mar. Otra versión dice, descansaba el mar. Quiere decir que la adoración que trae reposo debe ser cargada por bueyes. Cuando la adoración no te lleva a una dimensión de paz, lo más probable es que solamente están cantando lento,
o no se está entendiendo, porque cada vez que hay una presencia de adoración genuina, lo que debe haber es buey, porque el buey es reposo. El buey es, hermanos amados, fluir responsable. Tomad mi yugo. ¿Quién puede tomar el yugo? Un buey. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿sobre qué descansa el mar? ¿Sobre qué descansa el fluir? ¿Sobre qué descansa el adorador? La adoración. ¿Sobre qué descansa esa agua? Descansa sobre el rostro de bueyes que están mirando las imperfecciones de los demás. No, que están cubriendo las imperfecciones de los demás. Dice la Biblia que cada buey estaba con la espalda del otro buey. Estaban todos rodeados, pero nadie se estaba mirando de frente. Imagínense que el buey estuviera mirando de frente. Iba a mirar las pezuñas, iba a mirar el rostro del otro buey, iba a mirar el pecho del otro buey, iba a mirar los brazos del otro buey, iba a mirar todo el otro buey, pero no estaba interesado ese adorador en mirar a otro adorador, sino que estaba interesado en mirar a Dios para que la adoración descansara cubriendo a los demás adoradores. Quiere decir que el adorador verdadero no está pendiente de otro adorador en lo que hace, lo que no tiene que hacer, sino que se enfoca en lo que él tiene que hacer. Y es lo que le estaba diciendo, hermanos amados, el Señor a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el que adoraba a tu lado? ¿Dónde está el que me adoraba con ofrendas? ¿Dónde está el que me adoró a tal punto que me agradaba? Seguramente Caín involucionó como buey. Se dedicó a ver lo que no tenía que ver y no se transformó en guarda de su hermano. Entonces él dice, yo soy guarda de mi hermano. Entonces lo que quiso decir con eso es, yo no tengo reposo sobre mi vida. Dios santo. Yo no tengo reposo sobre mi vida. ¿Y por qué no tengo reposo sobre mi vida? Porque no soy un guarda de mi hermano, porque no cubrí las espaldas de Abel, sino que me dediqué a verlo. Y cuando yo veo a otro adorador, mi corazón se puede, hermano, enfermar y puede establecer parámetros de competencia. Pero cuando yo estoy pendiente de no estar mirando a los demás, sino cubriéndolos, me voy a enfocar en Dios. Me voy a enfocar en lo que tengo que hacer. Y ahí va a reposar sobre mí, ¿quién? El mar. Por eso que dice la Biblia, y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas. ¿Qué cubren? Qué curioso. ¿Por qué habla de que las aguas cubren la mar? Usted dirá, el mar tiene agua. ¿Qué quiere decir ese misterio? Que las aguas cubren la mar. Quiere decir que las muchas aguas tienen muchas batallas, pero cuando el agua cubre el mar, inmediatamente viene el Espíritu de Dios, porque donde hay agua, el Espíritu de Dios se mueve. Entonces, qué interesante es poder entender que necesitamos nosotros asimilar muy bien. Entonces, que el buey tiene que trabajar en esa dimensión. Entonces, para cerrar en dos puntos, Proverbios 14, versículo 4, sin buey el alfolí, el granero está limpio, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ahí le puse al tiro para no perder tiempo, alfolí, el granero. En algunas traducciones aparece como granero, otras aparece como alfolí. Pero es interesante que aquí, hermanos amados, nos enseña que el buey debe tener alfolí, porque el buey por definición tiene que aprender a dar. Cuando el alfolí, hermano, está vacío del buey, es porque el buey no está trabajando, no está haciendo lo que tiene que hacer. El granero va a estar lleno cuando hay un buey que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es el alfolí? El alfolí es el lugar donde se guardan tesoros. Escúcheme bien, entonces que tenga un buey alfolí, ¿qué querrá decir? Que el buey tiene que cargar tesoro. Por eso es que cuando hay un adorador que no carga nada, nada entrega. Y cuando hay un adorador que es buey y no tiene nada que entregar, es porque no está haciendo coach, no está teniendo una fuerza de trabajo.
no está teniendo una fuerza de trabajo. Y usted, como le gusta estudiar, le regalo una perlita. En ese punto que estamos estudiando acá, la palabra buey es la H7788, es la palabra short. Pero cuando usted va a esa palabra short, habla acerca como un proceso evolutivo, porque habla de un viajero, alguien que todavía no tiene asentamiento, habla de un becerro, pero habla también de un toro, habla también de una pared, de un límite. Pero cuando usted va a ver la subraíz de la palabra buey, que es short, es la palabra chur, y la subraíz significa viajador como prostituta o comerciante. Es decir, que cuando un adorador no tiene asentamiento, lo más probable es que va a ir por la vida prostituyéndose o comercializando lo que se le dio. Porque no es buey que conoce a su amo, todavía no conoce, todavía no sabe que es propiedad de alguien. Entonces la involución de un buey es el que no tiene, hermanos amados, alfolí, no tiene trabajo. Ahora, para terminar, como muchas cosas y como yo solamente quería poner algunas espiguitas, creo que hemos puesto más de una. Hemos puesto más de una. Solamente quiero puntualizar con esto para poder orar en estos 2 minutitos que me quedan. ¿Cuál es la primera administración de un buey? ¿Cuál será la primera administración de un buey? ¿Qué dice el hermano Christopher? ¿Ah? Las rodillas, dice el hermano. ¿Qué dice el hermano Simón? Las rodillas, dice el hermano. ¿Qué dice el hermano Pablo? Castrarlo. Muy bien. La primera ministración de un buey es hacerlo buey. Y se le hace buey castrándolo, porque antes es toro. Entonces un adorador necesita administrar su parte sexual. Porque la adoración significa intimidad. Entonces cuando un adorador no desarrolla una faceta de intimidad, solamente va a estar buscando placer. ¿Sabe por qué? Porque el toro busca placer. El toro busca preñar. El toro cornea y busca satisfacción momentánea. En cambio, el buey trae reposo, ministra descanso, no tiene ansiedad, no busca placeres momentáneos. El buey, que es un eunuco, tiene la capacidad de poder cuidar a la doncella sin abusarla, sin toquetearla, sin manipularla. Porque ser un eunuco es tener capacidad. De acuerdo a Mateo 19, nadie, hermanos amados, podía ser eunuco si no tuviera la capacidad. Entonces dice la Biblia, algunos se hicieron incapaces por causa de Dios. ¿Incapaces de qué? Incapaces de formar familia, pero le ponen el ángulo de eunuco, quiere decir que se hizo incapaz de abusar, se hizo incapaz de manipular, se hizo incapaz de llevar, ¿verdad?, su vida a una faceta de contaminación, sino que fue y generó una estructura de buey que representa intimidad. Entonces, en este día, en esta jornada de una adoración ascendente, en este tiempo convulsionado que vivimos, seguramente hay muchos hijos que necesitan una administración de santidad sobre su vida. Un buey desarrolla intimidad. Un buey desarrolla pureza. Un buey desarrolla santidad. Entonces, para poder transformarte en un verdadero adorador, la hora es y la hora viene. Lo que el Señor estaba diciendo, que le adoren en espíritu y en verdad. Y si el espíritu es fluir, y el espíritu es viento, y el espíritu es adaptabilidad, y el espíritu es flexibilidad, y la verdad, uno de los parámetros de la verdad es la intimidad, porque Dios ama la verdad en secreto, quiere decir que
La primera grada de una adoración ascendente con rostro de buey es que te dejes castrar, es que desarrolles una capacidad de intimidad para vivir en santidad delante de Dios. Así que te invito a que te pongas sobre sus pies. Ponte sobre tus pies. Y mientras los hermanos van a ir dirigiéndonos en una adoración, yo te invito a que tú levantes tus manos, pero también te invito a que puedas venir aquí al altar y que puedas rendirte delante del Señor, presentando esas áreas en tu vida. Y aquí en el altar le diga: Señor, yo quiero venir a renunciar a alguna de estas áreas que pueden estar trastocando mi vida de adoración. Los hermanos te van a ir dirigiendo la alabanza, te van a ir dirigiendo la adoración, pero vamos a aprovechar este tiempo. No los veas a ellos, focalízate en tu ministración necesaria. Entonces aquí viene el Andrés, viene la Ciani, aquí está el Diego, la Nazaret, la Maritza, ¿verdad? La Antonella, ¿verdad? Vienen acá. Señor, vengo a rendir mis áreas. Señor, vengo a rendir mi corazón, mi vida. Aquí vengo a rendir, ¿verdad?, áreas que pueden estar en desorden. Y quisiera presentarlas delante de ti, Señor. Porque si la primera administración, Señor, tiene que ser castrado para poder recién ponerme yugo, para poder recién llevar, Señor, reposo, para recién entender que no debo andar mirando a los demás, sino que debo enfocarme en ti para entender recién el yadá, el conocimiento tuyo, Señor. Entonces necesito que tú formes en mi vida un corazón dispuesto. Cuida mis ojos, Señor, cuida mi mente, Señor, cuida mi corazón, Señor, cuida los aspectos en mi vida, Señor, que son importantes y que son necesarios. Señor, te rogamos, te imploramos que tú nos ayudes. Fortalezca nuestra vida, fortalezca nuestros corazones, Señor bendito.